Estamos en el taller de protección de derechos, mecanismos de protección de derechos humanos. Hemos asignado las salas y se están trabajando con 6 grupos. Vamos a dejar que trabajen en cada una de las salas y después pasamos a la plenaria. Bueno, señores, ya hemos pasado a la sala general para comenzar la plenaria. Y yo voy a escoger cualquier convención para comenzar. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, grupo 4. Comiencen, por favor, a exponer. Ya comparto, doctora. Okay. Ya, buenos días, doctoras, compañeros. Nosotros somos el grupo 4 y tenemos el tema de mecanismo de protección de derechos humanos, la Convención del Niño. A continuación, mi compañera Melanie les va a explicar un poco de la historia del documento. Buenos días. Comenzando con la historia de la Convención de los Derechos del Niño, esta se inicia hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX. Empezó a tomar conciencia de proteger a la infancia. Los niños eran parte del trabajo rural en la Revolución Industrial. Estos cumplían con extenuantes jornadas de trabajo entre 12 y 14 horas, de lunes a sábados, y no tenían la posibilidad de asistir a la escuela o jugar. La abolición del trabajo infantil y el cuidado de los huérfanos en extrema pobreza impulsaron a fundar Save the Children y también la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. Esta de aquí fue sancionada por la Sociedad de Naciones en 1924. Esta declaración tenía 5 puntos que otorgaba sobre el derecho a la alimentación, a ser socorrido en primer lugar en caso de catástrofe, atendido también en sus necesidades y a ser educado. En 1948, tras la Declaración de los Derechos Humanos, la ONU comienza a trabajar en la protección de los derechos de niños. Ya luego, en 1959, la organización publica los 10 puntos de la Declaración Universal de los Derechos de Niños y reconoce que su parte fundamental de la sociedad y el cuidado que depende del futuro de la humanidad. En 1978, el gobierno de Polonia propone a la ONU un modelo provisional para la Convención de los Derechos del Niño. Luego de esto, tras 10 años de esfuerzos, se hacen negociaciones y se logra aprobar el texto definitivo de esta convención. La Convención de los Derechos del Niño se convierte en ley en 1990, después de ser firmada por 20 países, incluyendo a España. Y en la actualidad, este es el tratado más ratificado del mundo, al que se unen 195 países, entre los cuales no se incluye Estados Unidos. Luego tenemos un resumen de este documento, en lo cual la Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado internacional que se adopta por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Este de aquí reconoce que todas las personas menores de 18 años son sujetos plenos de derecho. Es el más aprobado por los países del mundo, y los estados partes están obligados a respetarlos y hacerlos cumplir sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones, procedencia, entre otros. Estas son cualquier cosa que del niño o sus padres o sus representantes legales. Este tratado va a establecer los derechos en los 54 artículos que posee y también en 3 protocolos facultativos. Aquí define los derechos humanos básicos que deben disfrutar los niños, niñas y adolescentes. El cumplimiento de estos artículos
se realiza por 18 expertos internacionales en derechos de la infancia. Los 4 principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos de Niños van a ser la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y también la participación infantil. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que son los avances de este mecanismo de los derechos humanos en la actualidad en el mundo. Ahora en la actualidad del mundo, el derecho y la defensa de los derechos humanos cumple lo que es una función de poner en las manos de las personas lo que es la capacidad para promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y la libertad, fundamentalmente reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos son lo que es el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Consejo de Derechos Humanos, Procedimientos Especiales y Grupos de Trabajo, el mecanismo de las Naciones Unidas creados en virtud de los Tratados de Derechos Humanos. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Este es un papel de OACDH que procura proteger y promover los derechos humanos en lo que son las oficinas de la ONU, más importante dedicada en lo que son derechos humanos y trabajar para asegurar los estándares de los derechos humanos que aplican las actividades de lo que son la ONU. El Consejo de Derechos Humanos, que procedimientos grupales, procedimientos especiales y grupos de trabajo. Esto, debido a lo que son las reformas recientes de lo que es la ONU, han cambiado la estructura de sus órganos de aplicación de los derechos, en cual el Consejo de Derechos Humanos ha reemplazado a la Comisión de Derechos Humanos como principal órgano que era ocupado de monitorear y evaluar la situación de los derechos. Mecanismos de las Naciones Unidas creados en virtud del Tratado de Derechos Humanos. Este se encarga de lo que es uno de los mecanismos internacionales más importantes de defensa y promoción de la DSC, en el cual el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son sus siglas, el mandato específico es tratar de monitorear el cumplimiento por parte de los estados de su obligación conforme al Pacto Internacional de los Derechos Económicos. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que son los avances de este documento en la actualidad en el Ecuador. En la actualidad en el Ecuador, este es un tratado internacional que reconoce a niños como niñas y adolescentes como sujetos del derecho. En el Ecuador, en el país, se suscribió la Convención de los Derechos del Niño en el año de 1989 y se ratificó un año después. Ahora actualmente en el país ha modificado su normativa nacional, dando paso a lo que es la aplicación al principio de interés superior. Esto quiere decir que sus derechos prevalecen sobre los demás personas. Ya, a continuación vamos a decir las violaciones de este convenio en Ecuador, tanto como en el mundo. Primero, yo hice un cuadro ilustrativo donde nos permite dar a conocer el convenio en este mundo, las violaciones, y esto dice que a pesar de todos los procesos, la convención aún no se aplica en su totalidad. Si no se conoce ni se entiende ampliamente. En resumen de todo esto, te habla que en sí millones de niños van sufriendo diversos tipos de violaciones de sus derechos cuando no reciben una atención de la salud, una nutrición o una educación adecuada y cuando no están protegidos contra la violencia. También da ejemplos de que también sufren diferentes violaciones, ya sea en la escuela o en los trabajos, en diferentes guerras en que hacen entre niños o en situaciones donde están presionados por los adultos. También hoy en día, como bien sabemos, utilizamos el avance de la tecnología digital y esto los niños van a enfrentar un sinnúmero de amenazas por el cual va a influir mucho en sus derechos, pero también tienen nuevas oportunidades para ejercerse. Con relación a las violaciones del convenio en Ecuador, podemos decir principalmente que en Ecuador entre enero del 2016 y noviembre de 2017 se presentaron 4.864 denuncias por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en el sistema judicial. De estos casos, menos de la mitad fueron a juicios y solo el 13% recibieron sentencias, que equivale a 1.653. Además, entre 2014 y el 2018 también se presentaron 3.300 denuncias en el sistema educativo nacional. La UNICEF entonces concluyó
que en este tema se ha destacado la falta de acceso de los servicios de justicia, la debilidad del sistema para organizar los diferentes trámites, en la impunidad de los agresores, como la reivindicación en los procesos. Además, la falta de estos mecanismos de reparación y restitución de derechos a los menores de edad que son víctimas de este tipo de delitos. A continuación, mi compañero Josué les va a dar conclusiones de este tema. Bueno, finalmente en las conclusiones se han mencionado 3. En la primera conclusión lo que hay que resaltar es, como ya ha venido mencionando, que la Convención sobre los Derechos del Niño tiene un papel fundamental en la sociedad, porque va a consistir en un tratado internacional que va a reconocer a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho. Es ampliamente ratificado en todos los países, en la mayoría de los países del mundo. Tiene en cuenta que esta convención se encuentra basada en 4 principios fundamentales, como lo son la no discriminación, interés superior del niño, derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, y lo que viene siendo la participación infantil. En lo que, si nos centramos de manera más específica en lo que viene siendo nuestro país, Ecuador se suscribió a la Convención de los Derechos del Niño en el año 1989 y la ratificó en el año 1990. Actualmente se ha modificado en el país esta convención, en lo que corresponde a la aplicación del principio de interés superior, en donde se va a prevalecer los derechos del niño sobre lo que viene siendo los de las demás personas. Se va a caracterizar por lo que viene siendo el caso del principio de libertad de expresión y derecho a ser escuchado, elementos como tales como el sexo, orientación sexual, nacionalidad, creencia, religión, identidad cultural y la personalidad. Y por último, la preservación del entorno y relaciones familiares. Aquí también hay que mencionar como última conclusión que se ha decretado leyes y códigos a tener de la consagración de estos derechos, como es el caso del 2015, que se modificó el Código de la Niñez y Adolescencia, proclamado en el 2003, con el propósito de perfeccionar y establecer nuevas normativas acerca de los derechos de los niños y de los adolescentes, enfatizando en el derecho de la dignidad al desarrollo pleno de estos, con el propósito de mejorar la calidad de vida de muchos niños. Lo que hay que mencionar aquí es que a pesar de las mejorías que se ha implementado en el Ecuador, todavía sigue habiendo una tasa de niños, niñas y adolescentes que siguen siendo víctimas de ciertas agresiones, violaciones, también abusos, que pueden ser físicos como psicológicos, como lo había mencionado la compañera Rina. Gracias. Bueno, muy bien. Quizá complementarle que durante la pandemia pues, se ha agudizado sobre todo lo que tiene que ver con el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque la continuación de las clases virtuales hace que se vulnere el derecho a la educación de los niños que tienen menos nivel adquisitivo, la familia que tienen menor nivel adquisitivo, y también de las zonas rurales. Entonces, eso es un caso grave, sobre todo en el Ecuador. Ya están los organismos internacionales como la UNICEF diciendo que ya se tiene que volver a las clases presenciales porque se va a crear un problema bastante grande por la vulneración de derechos de los niños y niñas. También también como consecuencia de la pandemia, a nivel laboral, pues muchos niños han vuelto al trabajo infantil, trabajo en el campo, trabajo en los mercados, por la situación económica derivada de la pandemia. Asimismo, pues por el confinamiento se han incrementado los casos de maltrato infantil dentro de la familia. Muy bien, terminamos este tema y vamos, yo creo que sería a ver, veamos. La Convención sobre el Cambio Climático, Grupo 1. Bueno, nosotros somos el Grupo 1 y le vamos a hablar sobre la Convención de Protección la Convención sobre el Cambio Climático. Primero había que referirnos a lo que es la
introductoria de esta convención. Para entrarnos mejor en el tema, nos basamos en poner una definición sobre esta convención según la ONU sobre el calentamiento global. Bueno, ¿cómo define este fenómeno? Lo define como un cambio de clima atribuido directa o de forma indirecta en las actividades humanas que altera la estructura de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima vista a lo largo de los periodos. Bueno, hay que tener en cuenta que esta es una gran cantidad de evidencias científicas y menciona que el cambio climático es causada por diferentes actividades antropogénicas. ¿Qué significa esto? Que son causadas por el hombre. Entonces, aquí nos quisimos enfocar más porque menciona esta convención que más se da este calentamiento global por lo que son los países desarrollados. Más adelante les explicaremos un poco más sobre esto. La Convención sobre el Cambio Climático de la ONU se aprobó en la ciudad de Nueva York el día 9 de mayo del año 1992, pero esta entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Bueno, esta convención Convención sobre el Cambio Climático está ramificada, o es decir, lo siguen 197 países. ¿Cómo se llama esto? Partes de la convención. Más nos enfocaremos en lo que es Ecuador, porque este formó el convenio desde el 23 de febrero del año de 1993. Bueno, para seguir con el tema, continuamos con el resumen. Quisimos ser más específicos y más enfocarnos en lo que es el objetivo de este convenio. Bueno, como podemos visualizar, el objetivo de esta convención, marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático, es lograr estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero. También quise poner un poco sobre qué significa el efecto invernadero. Y este es un fenómeno natural, la cual se basa o se caracteriza porque en esta se da la retención de la radiación térmica del sol, o sea, la energía del sol, y bueno, y este es natural porque va a establecer la temperatura en la vida de nuestro planeta. Esta convención es establecida por los esfuerzos intergubernamentales y busca soluciones para enfrentar estos desafíos provocados por el cambio climático. Es decir, que esta convención es una práctica, programas y medidas que son nacionales para controlar las emisiones de gases invernadero y adaptarse a los efectos del cambio climático. Aquí más nos quisimos basar porque a pesar de que es un convenio internacional, cada país tiene algunas que otras normativas aparte. Más adelante les vamos a explicar. Ahora prosigue mi compañero Eric. Bueno, lo que serían los mecanismos de defensa de los derechos humanos en la actualidad, en esto se da, o sea, los países han admitido que el cambio climático constituye una amenaza cada vez mayor para el desarrollo. Las iniciativas destinadas a erradicar la pobreza y el bienestar de los ciudadanos. Los efectos del cambio climático ya se están empezando a percibir en todos los continentes. Según el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, las emisiones mundiales de gases de efectos invernaderos, estos sigan aumentando. Y si seguimos así, el aumento de la temperatura a nivel mundial, esto superará con creces al límite de 2 grados centígrados. Eso está establecido como objetivo por los países con el fin de evitar los efectos más peligrosos del cambio climático. Bueno, para combatir estos efectos del cambio climático, debemos de tener en cuenta estas necesarias acciones. Una de ellas es apagar las luces, ya que incluso si uno los hace durante unos segundos, así ahorraremos más energía de la que se necesita para encender la luz. Y a partir de este momento, siempre debemos de apagar las luces de las habitaciones que no estén usando. También la otra es cambiar las bombillas viejas por bombillas LED o de bajo consumo. Esta medida también ayudará a salvar el medio ambiente, porque así ahorraremos lo que sería la energía. Y desconectar también lo que es aparatos electrónicos como televisores o ordenadores cuando no los estemos usando, ya que la mayoría de estos aparatos siguen consumiendo energía incluso cuando están apagados. Reducir residuos. Para ello es necesario
utilizar botellas o tazas reutilizables en lugar de recipientes de un solo uso. Bueno, el otro es evitar los baños. No me estoy refiriendo a que no nos bañemos ni nada de eso, sino que evitar el consumo excesivo de agua. O sea, abrirla cuando sea necesario y cerrarla. También al reducir el consumo de carne, también necesitamos iniciar un cambio hacia dietas basadas en vegetales, ya que la producción y distribución de carne tiene un impacto perjudicial en las emisiones de gases de los efectos invernaderos. Comprar también productos locales y de temporada, esto también nos ayuda porque nos ayuda a ser más respetuosos, por decirlo así, con el medio ambiente. Y llevar tu propia bolsa, o sea, cuando compres, evitar llevar esas bolsas de plástico, sino que otro tipo de bolsas personales, así, o mochilas y esas cosas. Y reciclar conductos usados, no, perdón, reciclar productos usados, o sea, de papel, plástico, vidrio y aluminio, o sea, esto para evitar que estos vertederos crezcan. Y bueno, eso sería. Buenas tardes con todos. Bueno, me tocaría lo que es el avance de este documento en la actualidad en el Ecuador. Bueno, el ministro de Ambiente, Tarcisio Granizo, expuso los avances de la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques y la función de conservación de reservorio de carbono, el manejo sostenible de bosque e incremento de contenido de carbono de los bosques de la red REDD más. En el Ecuador, ayer también durante uno de los eventos paralelos se desarrolló lo que es el marco COP23 en Bonn, Alemania. Bueno, la fase de preparación de la red en el Ecuador recibió lo que es el apoyo de programa de la ONU-REX, que permitió lo que son avances importantes en el país y los esfuerzos necesarios para su implementación como el desarrollo del plan de acción. Bueno, y el bosque en el buen vivir, 2016-2005, la elaboración de nivel de referencias y emisiones forestales, por lo que es la deforestación y construcción del primer resumen de la información salvaguarda y lo que es la creación de institucionalización de la mesa del trabajo de la red. Bueno, esto fue prácticamente dicho por lo que es el medio ambiente 2017. Bueno, de acuerdo a las violaciones de este convenio, en relación a la violación de uno de los artículos del derecho a la vida y la seguridad, que es la DUDH, en el artículo 3, la violación de este artículo va a afectar en el incremento de las muertes y los accidentes debido a la mayor frecuencia e intensidad de las olas de calor, las inundaciones, tormentas, incendios y las sequías, causando así enfermedades crónicas, no solamente a niños, sino que a los jóvenes y a las demás personas que se encuentren en la sociedad. Alrededor de un 20% de la población mundial vive en cuencas de los ríos y este cambio climático hace que se vea afectado esta parte de la sociedad, logrando un mayor riesgo de inundación a lo que sería la década de 2080. Bien, ahora vamos a ver las conclusiones. Como ya mencionaba mi compañera, el cambio climático de este convenio se va a basar en los efectos que tienen las acciones humanas a las violaciones de estos artículos de los derechos de la diversidad universal de los derechos humanos. Una vez definido esto, lo que busca esta convención es tratar de erradicar las violaciones ambientales que causa el público y así poder persuadirlos para obtener un mejor ambiente. Bueno, para culminar también... Bueno, hay que tener en cuenta que también que la ciencia ha concluido que estamos a tiempo para evitar lo que son los efectos de cambio climático y que sean menos nocivos
para lo que es la generación futura. Y es decir, que se trata no solo de mejorar nuestra existencia, sino también de volverlas mejor. Bueno, sí hay muchos, hay la reunión de París últimamente, en este mismo mes, en el mes de noviembre, hubo la reunión, la cumbre de Glasgow en Reino Unido, donde se reunieron 197 países para hablar sobre esta convención, el cumplimiento de la convención, y realmente pues con resultados decepcionantes. ¿Por qué? Porque los principales países, Estados Unidos, China, no se adhieren a la convención. Quiere decir que los países más desarrollados son los que más contaminan y los que no se ponen las metas que tienen que ponerse para que no siga subiendo la temperatura en el planeta. También, básicamente en toda la cumbre ha sido decepcionante esta cumbre de Glasgow porque prácticamente todos los, diríamos, las metas están a largo plazo y no hay como presión de los países para que se apliquen medidas para que se cambie el estilo de vida, porque lo que hay que cambiar es el estilo de vida de las personas para adoptar nuevas, diríamos, incluso estilo de vida hasta en la comida. No comer tanta proteína porque todos los productos de origen animal contaminan, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo tienen que adoptar los países por separado, pero no hay un consenso mundial y básicamente, pues, ¿qué está pasando? Pues que el planeta se sigue calentando y eso es una realidad, desgraciadamente, que va a perjudicar a sus hijos, seguramente, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, que yo no sé si podrán ya vivir en el planeta que tenemos. Bueno, señores, vamos al último tema, que sería el último tema de hoy, que sería la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes. Grupo 6. Bueno, comenzando con lo que es la historia de la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes es uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos contra la tortura. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 y entró en vigor el 26 de junio de 1987. La Convención contiene 33 artículos y tuvo la vinculación de México el 23 de enero de 1986, la ratificación. La fecha de entrada en vigor para México fue el 26 de junio de 1987. La publicación DOF fue el 6 de marzo de 1986. Todo esto de acuerdo con el artículo 22 de la Convención. La Convención busca impedir absolutamente el uso de las torturas por parte del Estado sin admitir ninguna excusa ni situación extraordinaria como la guerra o cualquier otra emergencia. Además, se creó el protocolo facultativo para de la Convención contra tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanas o degradantes. Es un tratado internacional cuya finalidad es promover la prevención de la tortura y de los malos tratos en lugar de encierro, a través de un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes.
El protocolo fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del 2002 y entró en vigor en junio del 2006. La fecha de vinculación de México fue el 11 de abril del 2005, la ratificación, y la fecha de entrada en vigor para México fue el 22 de junio del 2006 y la publicación del DOF fue el 15 de junio del 2006. Ya, como resumen del documento de la Convención contra la tortura, es que esta ha sido adoptada e inaugurada a la firma de ratificación e incorporación para la Asamblea General, que esta ocurrió el 10 de diciembre de 1984 y entró en vigor el 26 de junio de 1987. Es así como el documento se divide en 3 partes y en conjunto de 33 artículos en los que destacan para la parte 1 el artículo 2 que dice que todo Estado parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo el territorio que esté bajo su jurisdicción. También que no podrá invocarse un orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura. En el artículo 4 es que todo Estado parte velará porque todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura. En la parte 2, el artículo 23 nos dice que los miembros del comité y los miembros de las comisiones especiales de conciliación designados conforme al apartado del párrafo 1 y del artículo 21 tendrán derechos a las facilidades, privilegios e inmunidades que se conceden a los expertos que desempeñan misiones para las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la Comisión sobre las prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas. En el artículo 24 dice que el comité presentará un informe anual sobre sus actividades en virtud de la presente convención a los estados, partes y a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ya como último, en la parte 3, el artículo 25 dice la presente convención está abierta a las firmas de todos los estados y que esta está sujeta a ratificación. En el artículo 33 dice que la presente convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos y se depositará en poder del secretario general de las Naciones Unidas. Y el secretario general de las Naciones Unidas remitirá copias certificadas de la presente convención en todos los estados. A continuación, les voy a hablar sobre los avances de este mecanismo de defensa de los derechos humanos en el mundo. Entonces ya tenemos que existe una prohibición mundial de la tortura y de todas las formas de crueldad y humillación desde 1948 gracias a esta convención. Este fue el año en el que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son 156 los países que han firmado la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, pero la prohibición va más allá y es vinculante incluso para los estados quienes no han firmado o no han ratificado, porque existen países que los cuales han firmado y ratificado, países que solo firmaron pero no ratificaron, y asimismo países que no han ni ratificado ni firmado, sin embargo son minoría. De manera que tenemos que ningún estado puede torturar ni permitir ninguna forma de tortura o malos tratos bajo ningún caso ni bajo ninguna justificación, de manera por considerar la tortura como algo cruel e inhumano. Luego, como avance relevante, tenemos que en 2002 la ONU adopta el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, el cual de aquí proporciona o establece un sistema combinado nacional e internacional de inspección de lugares de detención. Es decir, en lugares cárceles donde se dé lo que viene siendo la privación de libertad, perdón. Este instrumento va a establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de libertad, para que el proceso sea lo más transparente posible.
y esta va a tener la finalidad de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, como tenemos, este protocolo va a prever la creación del subcomité para la prevención de la tortura, y asimismo ya tenemos cuál es su función. De ahí seguimos con los avances de este documento en la actualidad en Ecuador. Tenemos que nuestro país es parte del conjunto de estados que han firmado y ratificado la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles en 1985 y se ratificó en 1988. De manera que este se obliga a tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índice para impedir actos de tortura dentro del territorio ecuatoriano. Este compromiso va a establecer que en ningún caso podrá invocarse circunstancias excepcionales como estado o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, ni tampoco la orden de una autoridad como justificación para el cometimiento de un acto de tortura. Además, nuestro país se ha comprometido a enfrentar esta práctica atentatoria contra los derechos humanos con la firma y ratificación de otros instrumentos internacionales, digamos que instrumentos accesorios, por así decirlo. Y como son el pacto, arriba por favor, el Pacto Internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura, que fue el antes mencionado en 2002. Entonces, en este sentido, el combate contra la tortura y otras graves violaciones de los derechos humanos en nuestra historia reciente originó la conformación de lo que se conoce como la Comisión de la Verdad en 2007, el cual se creó para investigar las vulneraciones perpetradas entre enero de 1984 y diciembre de 2008, dando como resultado identificación de 456 víctimas, de las cuales 365 fueron torturadas. Entonces, a manera de resumen, podemos concluir que nuestro país se encuentra en la obligación de impedir actos que supongan atentados contra la integridad físico-mental de cualquier persona, bajo cualquier circunstancia o contexto en la que ésta se encuentre. Bueno, en cuanto a lo que es la violación de este contenido, de este convenio, vamos a tener que todo Estado dispondrá de... Ay, que digan. ¿Van a ver aquí al Dan o van a hacer el ciclo de ahí? En la cámara. Por favor, los que no expongan, apaguen el audio. Prosiga. Bueno, tenemos que todo Estado dispondrá de lo que sea necesario para instituir su jurisdicción sobre los delitos, lo cual tenemos los siguientes casos. Como primer punto tenemos que cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdicción o a bordo de una aeronave o un buque matriculado en ese estado. Estas son las principales violaciones de este convenio. Acá tenemos que cuando el presunto delincuente sea nacional de ese estado. Otras violaciones de este convenio, como punto tenemos que cuando la víctima sea nacional de ese estado y éste lo considere apropiado. También tenemos que todo Estado tomará así mismo la medida necesaria para establecer su justicia sobre estos delitos. En los casos que sea del presunto delincuente se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción y dicho Estado no conceda la entrega. La presente convención no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida de conformidad con las leyes nacionales. Y en cuanto a lo que es la conclusión, vamos a tener que todo Estado podrá denunciar la presente convención mediante notificaciones hechas por escrito de la Secretaría General de las Naciones Unidas. Esta denuncia se llevará a cabo un año después de la fecha en la que la notificación haya sido recibida por la Secretaría General. Dicha denuncia no se involucraría al Estado. Parte de las obligaciones que le imponen la presente convención de esta dicha omisión ocurrida antes de la fecha que haya sido surgida en esta denuncia. Ni la denuncia extrañará tampoco la suspensión del examen de cualquier asunto con el comité que haya sido empezado a examinar antes de la fecha en la que se ha llevado a cabo la denuncia.
como último punto, pero no muy importante, tenemos que a partir de la fecha en la que se llevará a cabo la denuncia de un estado, esta va a partir del comité que no iniciará lo que es el examen de ningún asunto referente a dicho estado. Gracias. Bueno, en definitiva, todavía existe como más de 100 países en el mundo que aplican la tortura. Bueno, Afganistán, por ejemplo, ahora Afganistán, muchísimos países islámicos, y bueno, y países también desarrollados. Quiere decir que aunque haya estas convenciones, pero se ve que en la realidad en el mundo pues todavía hay tratos crueles y penas degradantes en muchos países. Bueno, señores, hemos terminado por hoy. El próximo martes vamos a terminar de exponer los 3 grupos que faltan, y también ahí vamos a ver una introducción a diríamos a las próximas exposiciones, y también organizaremos los grupos para las próximas exposiciones. Entonces, nos citamos para el día martes a las 8 de la mañana. Muchísimas gracias, y por favor, Josué Zambrano, que se quede al final. Gracias. Doctora, ya podría compartir yo. Sí, comparta. Ya. Adelante. Bueno, como ya se había mencionado con la compañera que ya expuso sobre algunos aspectos en los que se ven vulnerados los derechos a los derechos de los animales, también voy a hablar sobre otros 2 aspectos, que son los animales domésticos y lo que viene siendo los animales para la recreación. En lo que corresponde a los animales domésticos, como lo que viene siendo las mascotas, aquí lo que hay que tener en cuenta es que existen 2 tipos de violencia que se realizan, tanto la pasiva como la activa. En el caso de la activa, aquí se pueden dar unos ejemplos como una agresión que se le da de manera física a una mascota, sea un perro, sea un gato. Y el otro tipo de violencia es el tipo pasiva, que un ejemplo que aquí se menciona dentro del documento es el abandono, que se lo considera como un tipo de maltrato, en los que el mayor porcentaje puede ser los perros, que son abandonados en las calles, carreteras, terrenos baldíos, y encerrados los animales también pueden proveerse por sí mismos de comida, agua, abrigo y protección de su salud. Entre esto, lo que se puede relacionar con los artículos que se mencionan dentro de los derechos de los animales son los derechos o artículos, creo que eran el artículo 2 y el 6, donde el artículo 2 consiste de que todo animal tiene derecho al respeto, y el artículo número 6, donde todo animal que el hombre haya escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural, y por ende el abandono de un animal es un acto cruel y degradante. Continuando, también se puede proyectar lo que viene siendo las cifras, de acuerdo a la Organización Mundial de Sanidad Animal, donde estima que alrededor de 400 millones de perros callejeros son los que, es la cifra que se encuentra dentro de, como un tipo de aproximación. Bueno, muchos son víctimas de maltrato por las personas que sin ningún tipo de remordimiento lo hacen
lo hacen, acciones que dejan mucho que desear sobre este tipo de comportamiento que presentan estos individuos y que cada día son más los que incurren en maltratar a los animales. También se desarrollaron ciertas asociaciones que lo que tratan es de rescatar a estos perros que son abandonados por sus dueños, como es el caso de la asociación PETA, la asociación Anima Naturalis, la asociación PAE y la asociación FADA. En lo que corresponde a los derechos, bueno, el caso de vulnerabilización de los derechos en animales para la recreación, sean circos, corridas de toros, peleas de gallos, peleas de perros. Los ejemplos que se pueden dar a conocer son los siguientes. En el caso de la caza, las víctimas de caza son privadas de su vida y suelen sufrir de manera importante, a veces durante horas, incluso días, en caso de animales que huyen y finalmente mueren. El otro aspecto a mencionar es la pesca deportiva. Los peces son seres que sienten dolor, como otros vertebrados. La pesca deportiva provoca que miles de millones de animales se ahoguen o mueran de otras formas dolorosas cada año. Los últimos dos aspectos a mencionar son los circos y otros espectáculos con animales. Son la vida para los animales en los circos y otros espectáculos similares, es como una sentencia de muerte. Los lugares donde son recluidos son prisiones, donde muchos son torturados de manera habitual para que puedan actuar, como es el caso de que suelen encerrar a un león o suelen encerrar a un oso para demostrar un espectáculo a las personas que lo ven. Y el otro aspecto es las corridas de toros y otros espectáculos que usan toros. En el caso de los toros son animales domesticados que se explotan y se los mata de manera sistemática para usar su carne y piel. Se los usa también para el transporte de carga. Además, un gran número de toros es usado en espectáculos como lo son las corridas de toros, donde son matados y también en su parte son encerrados. Bueno, en los encierros y en los rodeos también se aplica el uso de toros. Aquí lo que hay que resaltar es que dentro de los artículos que son vulnerabilizados en este aspecto son los artículos número 4 y el artículo número 3. En el artículo número 4 lo que más corresponde es que todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo, acuático y a reproducirse, como lo había mencionado en el caso de que se encierra a ciertos animales silvestres, bueno, especies salvajes, como es el caso del oso, del león. Y el otro artículo que es vulnerabilizado es el artículo número 3, donde consiste que ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles, como es el caso de las corridas de toros, donde son encerrados, son puestos en una tipo prisión y donde son matados cruelmente. Eso sería todo lo que corresponde a los aspectos que iba a mencionar en la exposición. Ok, muy bien. Muchas gracias. Ya tiene usted nota. Listo, doctora. Gracias. Ya, nos vemos el martes. Pase bien.